Hola, profesora Cristina y compañeros, bienvenidos a esta exposición sobre el asfalto, tema desarrollado por el grupo número 5, en donde vamos a encontrar definición, datos técnicos, curiosidades y un poco de historia sobre este alimento. El asfalto es un mineral de origen natural llamado técnicamente brea. También lo encontramos artificial por procesos de destilación de petróleo. La mezcla de este mineral con cal, arena, gravilla y otras sustancias se emplea principalmente en la pavimentación de vías de circulación pública. Se usa también como revestimiento impermeabilizante de muros y tejados. Por ende, el 80% del asfalto que se usa hoy en día es artificial destilado de petróleo. El asfalto se encuentra a veces en grandes depósitos naturales, como es el caso del lago Asfaltites o el Mar Muerto, lo que se llamó antiguamente Betún de Judea. En cuanto a la temperatura de preparación de los asfaltos, según los expertos, cuando el asfalto alcanza los 45 grados centígrados pierde su firmeza y se vuelve más moldeable. Sin embargo, en algunas soluciones artificiales su punto de fusión es a los 240 grados centígrados para poder ser mezclado con los otros componentes. Tenemos entonces varias formas de asfalto. Está el asfalto puro, que se utiliza para la emulsificación de carreteras y calles. El asfalto líquido, que se utiliza para el recubrimiento de superficies dañadas que se encuentran perforadas. Gracias a su flexibilidad y capacidad de adherencia, lo hacen la variedad ideal para sellar carreteras. Tenemos el asfalto ecoeficiente, que es un material que emplea mezclas asfálticas blandas ecoeficientes en la red viaria, lo que permite reducir de un 30 al 40% la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. Tenemos el asfalto plástico, que se crea a través de la mezcla de asfalto, minerales y fibra, utilizado principalmente para impermeabilizar superficies horizontales gracias a su alto nivel de flexibilidad, lo que lo hace ideal para nivelar superficies. Esto requiere que la superficie de aplicación esté totalmente limpia y seca. Por último, tenemos el asfalto frío o emulsiones asfálticas, que es una mezcla de asfalto y agua, por lo que puede emplearse en frío, dado que su aplicación se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados, lo que permite trabajarlo en condiciones climáticas adversas. Ya para terminar, los dejo con unos pequeños datos históricos. En la antigüedad, resulta que el asfalto era utilizado como mortero para pegar bloques en la construcción. También se ocupaba para pavimento de interiores y como impermeabilizante en la industria naval. Eso solo por mencionar algunos de sus usos. Según investigaciones de especialistas, se tiene registrado que la primera aplicación de asfalto para la construcción de caminos en específico tuvo lugar en Babilonia, aproximadamente 625 años antes de Cristo. Aunque también existe una teoría de que el asfalto fue descubierto en Egipto cerca del año 2500 antes de Cristo. Esto es todo por mi parte. Siguen con mis compañeros en el resto de la exposición. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Pedro Pablo Franco y les voy a contar un poquito de la historia del asfalto y la parte normativa. Entonces, de acuerdo a la historia, dice que la palabra asfalto deriva del alcadio, lengua hablada en Asiria en las orillas del Tigre superior, entre los años 1400 y 1600 antes de Cristo. En esta zona se encuentra en efecto la palabra asfalto, que significa lo que hace caer. Luego la palabra fue adoptada por el griego, pasó al latín y más adelante al francés, asfalté, al español asfalto y al inglés asphalt. Estudios arqueológicos indican que es uno de los materiales constructivos más antiguos que el hombre ha utilizado. Dentro de la historia se dice que los egipcios aplicaban el betún como relleno del cuerpo en trabajos de momificación, práctica que se extiende hasta el año 300 antes de Cristo. En el año 200 antes de Cristo, en México, los chopopoteros son un antecedente.
En el sector de la construcción, la utilización más antigua se remonta al año 3200 a.C. El betún natural fue descubierto a mediados del siglo XVI en la isla de Trinidad por Cristóbal Colón. Se puede considerar que el 19 de agosto de 1681 abrió una nueva era para los ligantes hidrocarbonados, dado que los ingleses Joaquim Becher y Henry Serre registraron una patente relativa a un nuevo método para extraer brea y alquitrán del carbón de piedra. En 1712, el griego Eirinic Dierinius hizo otro descubrimiento, el yacimiento de asfalto de Bac de Travers en Suiza. A partir de estos yacimientos se elaboró el mástil de asfalto aplicado al revestimiento de caminos y senderos. En 1802 se utiliza por primera vez rocas asfálticas en Francia. 1824 las firmas Pilot et Edquin comenzó a fabricar adoquines de asfalto que en 1837 se utilizaron para pavimentar la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos en París. En 1852, la construcción de la carretera París-Perpiñán utilizó asfalto de Val-Travers, significando el comienzo de una forma nueva de construcción vial. En 1870, en New Jersey, Estados Unidos, se construye el primer pavimento asfáltico. La construcción del primer pavimento tipo Shell Asphalt ocurrió en 1876 en Washington, D.C., con asfalto natural importado. En 1900 aparece la primera mezcla asfáltica en caliente utilizada en la Rue du Le Bourrier y en la Avenida Victoria en París, la cual confeccionada con asfalto natural de la isla de Trinidad. En 1902 se inició el empleo de asfaltos destilados del petróleo en los Estados Unidos, que por sus características de pureza y economía, en relación a los asfaltos naturales, constituyen en la actualidad la principal fuente de abastecimiento. La aparición y desarrollo de la circulación automovilística en las carreteras de aquel entonces provocaban grandes nubarrones de polvo. Ello dio origen a los tratamientos superficiales a base de emulsiones en el año 1903, con el objeto de enfrentar dicha inconveniente. En 1909 en Versalles, sobre el firme de una carretera con un tráfico diario de 5.000 vehículos, se construyó una capa de aglomerado bituminoso de 5 centímetros de espesor. Así después, en los albores del siglo XX, ya existían los principales componentes de la técnica de revestimientos bituminosos. Su desarrollo y perfeccionamiento es tarea que incumbe a los profesionales del asfalto del siglo XX. Dentro de la parte normativa, y de acuerdo al capítulo 4 de una norma de especificaciones 2012 de INVIAS, dice el artículo 400, disposiciones generales para la ejecución de riegos de imprimación, liga y curado, tratamientos superficiales, sellos de arena asfalto, lechadas asfálticas, mezclas asfálticas en frío y en caliente y reciclado de pavimentos asfálticos. Y así nos vamos desde el artículo 410 al 466. Entonces, ¿qué dice? Artículo 410, suministro de cemento asfáltico. Artículo 411, suministro de emulsión asfáltica. Artículo 412, suministro de aditivo mejorador de adherencia. Artículo 413, suministro de cemento asfáltico modificado con grano de caucho reciclado. Artículo 414, suministro de cemento asfáltico modificado con polímeros. Artículo 415, suministro de emulsión asfáltica modificada con polímeros. Artículo 416, suministro de asfalto líquido para riegos de imprimación. Artículo 420, riego de imprimación. Artículo 421, riego de liga. Artículo 422, riego de curado. Artículo 430, tratamiento superficial simple. Artículo 431, tratamiento superficial doble. Artículo 432, sello de arena de asfalto. Artículo 433, lechada asfáltica. Artículo 440, mezcla densa en frío. Artículo 441, mezcla abierta en frío. Artículo 450, mezclas asfálticas en caliente de gradación continua, concreto asfáltico. Artículo 451, mezcla abierta en caliente.
Artículo 452, mezcla discontinua en caliente para capa de rodadura, microaglomerado en caliente. Artículo 453, mezcla drenante. Artículo 460, fresado de pavimento asfáltico. Artículo 461, reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar empleando ligantes bituminosos. Artículo 462, reciclado de pavimento asfáltico en planta y en caliente. Artículo 464, geotextiles para repavimentación. Artículo 465, excavación para reparaciones de pavimento asfáltico existente. Artículo 466, sello de grietas en pavimentos asfálticos. Y así sucesivamente, pues el tema normativo es muy amplio. Mil gracias. Feliz día. Hola, mi nombre es Juliana Rincón y les voy a hablar sobre la estructura química del asfalto. Bueno, antes de comenzar, pues la información que mostraré en adelante fue tomada de la investigación realizada por Carlos Alberto Pareja Uribe, químico, magíster en química especialista en asfalto para pavimento de la empresa Ecopetrol. Listo, entonces empezamos. ¿Cuáles son los compuestos químicos que tiene el asfalto? Entonces, dentro de estos encontramos los saturados, los aromáticos, las resinas y los asfaltenos. Vamos a iniciar con los asfaltenos. Entonces, los asfaltenos tienen un alto peso molecular, son compuestos polares que determinan la dureza de los asfaltos, tienen alta viscosidad y proveen elasticidad a estos y resistencia. Las resinas tienen alto peso molecular, son compuestos polares que mantienen los asfaltenos en suspensión coloidal y determinan las propiedades de adhesión fluidas cuando se calientan. Son frágiles cuando se enfrían y proveen ductibilidad. Listo. Ahora vamos con los aromáticos. Los aromáticos tienen masa molecular media y son compuestos no polares en mayor componente en los asfaltos. Por último, tenemos los saturados. Los saturados tienen masa molecular media y son compuestos no polares que aumentan la fluidez. ¿Esto qué quiere decir? Como la plasticidad, y pueden contener ceras que se transforman en fase con el oxígeno. Listo, entonces esto sería todo por la estructura química. Los dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es John Leider Olarte y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los usos y riesgos del asfalto. Empecemos con los usos del asfalto. Su principal uso en la actualidad es en la construcción de diques, caminos, carreteras, y los encontramos también en cierta parte de los vehículos. Los asfaltos bituminosos se utilizan como ingredientes especiales en las pinturas asfálticas y son usadas en paredes húmedas y estructuras hechas en hormigón. El concreto asfáltico es muy común en la pavimentación de carreteras y pistas de aeropuertos, ya que se caracteriza por ser flexible y resistente a lo largo del tiempo y a altas temperaturas. Muchos arquitectos utilizan el asfalto para construir presas, embalses y áreas de juegos o parques. En la agricultura también podemos utilizar el asfalto y se puede utilizar para revestir el fondo de los estanques donde se crían peces o en corrales de contención de ganado. Ahora les hablaré un poco de los riesgos que se pueden presentar debido al asfalto. El asfalto puede afectar al inhalarlo. Los humos del asfalto pueden irritar la vista y si existe algún contacto con él. Asimismo, al respirar, estos humos pueden irritar la garganta, los pulmones y causando tos y fiebre y falta de aire. El contacto del asfalto puede irritar la piel y causar quemaduras graves y a largo plazo puede causar
cambios en la pigmentación de la piel que pueden empeorar la exposición al sol. Los humos también pueden causar dolor de cabeza, mareos, náuseas y vómitos. Por todos los riesgos mencionados anteriormente, es importante utilizar siempre los equipos de protección para evitar cualquier inconveniente con este material. El asfalto es una sustancia inflamable y al incrementarse a alta temperatura presenta aumento de liberación de vapores que pueden formarse en mezclas explosivas con el aire. Muchas gracias y doy paso a mis compañeros. Buenas tardes, compañeros, profesora. Mi nombre es David Tatiana Blanco Plazas, estudiante de Ingeniería Industrial. Pertenezco al grupo 5 del proyecto Asfalto y vengo a explicarles el tema de consecuencias y toxicidad del asfalto por medio de unas diapositivas pedidas por ustedes, compañeros, en el foro. Bueno, compañeros, entonces estas serían las diapositivas que yo realicé con el fin de explicarles mejor el tema de consecuencias y toxicidad del asfalto. Entonces, la primera consecuencia sería el riesgo de contraer cáncer de pulmón. La segunda consecuencia sería que al momento de respirar los humos del asfalto nos podría irritar la nariz, la garganta, los pulmones, causando tos y respiraciones con silbido y falta de aire. En el contacto físico nos podría irritar pues la piel, causar quemaduras graves en nuestra piel, también nos podría causar dermatitis y lesiones similares al acné. En esas imágenes podemos observar que las personas, por más tóxico que sea el asfalto, no usan adecuadamente sus elementos de protección personal al momento de tener contacto físico con el asfalto. Bueno, compañeros, lo mejor que podríamos hacer para evitar las consecuencias que nos trae el asfalto sería cuidarnos adecuadamente al momento de tener cualquier tipo de contacto con el asfalto. En esta segunda diapositiva les dejaré observar los elementos de protección personal que podemos usar para un mayor cuidado pues personal de cada quien, que serían los siguientes: protección ocular, protección auditiva, protección de manos, protección de pies, protección de cabeza, protección respiratoria y protección del cuerpo. Ya por último, darle las gracias y decirles que así termina mi explicación. Muchas gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolber Burgos. Voy a hablarle del asfalto y su estructura física. Nos dice que el asfalto es un material termoplástico compuesto por una mezcla de hidrocarburos que pueden ser de colores café oscuro o negro y se pueden encontrar en un estado natural o directamente en el petróleo. Su estructura física está compuesta por 3 fases o capas: la capa base, la capa intermedia y la capa rodadura. La capa base es una mezcla, como su nombre lo indica, nos sirve como primer soporte para la pavimentación, de la cual se compone de varias capas con diverso espesor que nos sirven para soportar las diversas condiciones climáticas. Para el pavimento, capa intermedia, conocida también como capa asfáltica ligante. Esta capa es la encargada de unir las dos capas, la capa base con la capa rodadura, y desempeñando así una función importante con el objetivo de maximizar la plenitud del pavimento. La capa rodadura es una mezcla elaborada generalmente en frío con materiales pétreos y cemento asfáltico con una solución de solvente, la cual se construye sobre la capa asfáltica. ¿Listo? Muchas gracias.